gran parte de España está orgullosa de sus deportistas. Algunos son líderes mundiales indiscutibles. Pero hay otros sectores en los que también somos líderes, pero pasan mucho más desapercibidos. En España tenemos algunos de los mejores investigadores del mundo. La Sexta Columna reúne a varios de los más importantes. Bernat Soria, aquí hacen genómica, director del Centro Andaluz de Biología Molecular y líder mundial en células madre. Javier de Felipe, que lucha por saber cómo funciona el cerebro y así combatir las enfermedades degenerativas. Algún día conoceremos todo esto. Margarita Salas, galardonada con 140 distinciones y 38 premios internacionales. Y Pedro Alonso, creador de una vacuna contra la malaria. Les visitamos en sus laboratorios para ver cómo trabajan. El primero en atendernos es Bernat Soria. Hace 15 años ya era uno de los pioneros mundiales en investigación con células madre. Sin embargo, en 2001 todo cambió. Muchas gracias, padre. Me alegro mucho. El gobierno de Aznar, presionado por la Iglesia, prohibió ese tipo de estudios con células embrionarias y expedientó a Bernat Soria. Otro dilema preocupa a la ciencia. El investigador Bernat Soria vuelve a ser noticia. Nueva polémica sobre el uso de células madre De origen embrionario. La Iglesia no ha tardado en reaccionar. Ya lo ha anunciado. Se va fuera. Soria acabó por exiliarse y siguió investigando en Singapur, hasta que en 2004 cambió la ley en España. En el liderazgo de los países del mundo en la investigación de células madre. A partir de aquí, los problemas legales con las células madre se acabaron. Y Soria pudo volver a España a investigar. Enhorabuena, ministro. Llegó a ser ministro de Sanidad. No estoy muy seguro que me haya ayudado mucho ser ministro. De hecho, el primer proyecto que pedí cuando dejé el ministerio y me volví aquí al laboratorio, pedí un proyecto muy ilusionado que me denegaron. Ahora dirige el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa. Aquí hay casi 200 investigadores. Soria se esfuerza mucho por mostrarnos cómo se trabaja con células madre. Ven aquí, acércate. Si metes el dedo se te cristaliza, ¿no? La principal línea de investigación de Soria es hoy la diabetes. Ya han aplicado con éxito un tratamiento experimental en más de 100 pacientes de Andalucía. Han conseguido evitar con células madre uno de los mayores problemas de esta enfermedad, las amputaciones. Salvar el pie de ese paciente que se lo iban a cortar. Puedes explicar en parte lo que está ocurriendo, pero incluso que no lo entendamos al 100%, la clínica es un hecho. Cuando el paciente llega y te dice me encuentro mejor, estoy caminando y antes no caminaba. Si todo va bien, la Junta de Andalucía incluirá este tratamiento en la sanidad pública. Mira, aquí la gente trabaja 14 y 16 horas al día, muchos fines de semana y muchas vacaciones. Trabajan por vocación, trabajan por compromiso. Supongamos que como fruto de este esfuerzo que hace años que estamos haciendo, sacamos un tratamiento. Y ese tratamiento es muy caro. El sistema sanitario no lo incorpora y solo van a tener accesos los que lo puedan pagar. Pues mire, me quito la bata y me voy. Si yo tengo que esforzarme tanto para que al final solo se puedan beneficiar los que lo pueden pagar, no estoy de acuerdo. La siguiente investigadora tiene calles e institutos con su nombre. Trabaja aquí, en el Centro de Biología Molecular de Madrid. Es Margarita Salas, 76 años, una eminencia y una pionera. Lo sentimos, no hay plazas para señoras. La primera mujer extranjera en entrar en la Academia Científica de Estados Unidos. Fue la primera investigadora en sentarse en la Real Academia de la Lengua Española.
ocupa el sillón y minúscula. Margarita Salas. En los años 60 se fue a investigar a la Universidad de Nueva York. Allí conoció a quien fue su maestro, el último premio Nobel de Medicina español, Severo Ochoa. Severo Ochoa fue mi maestro y amigo. Acudimos a ella para saber por qué es tan importante invertir en investigación. La investigación básica es fundamental, es crucial. Sin investigación básica no hay aplicaciones. Todas las aplicaciones que ha habido en biología y en otras ramas de la ciencia, todas las aplicaciones han derivado de investigaciones básicas. Para demostrarlo nos pone un ejemplo del que fue ella misma protagonista. En 1989 su equipo descubrió una enzima. La llamaron DNA polimerasa y la patentaron. Fue tan usada y tan útil para otros científicos de todo el mundo que el CSIC estuvo financiándose con sus derechos de autor durante 20 años. Y todo por casualidad. Descubrimos que tiene propiedades fantásticas desde el punto de vista de amplificar el ADN. Es decir, que cuando uno tiene, por ejemplo, cantidades muy pequeñas de ADN, por ejemplo, el ADN que uno puede tener de un pelo, si uno lo quiere analizar, lo tiene que multiplicar. Podemos amplificar este ADN millones de veces para poderlo analizar y estudiar. Esto es un buen ejemplo como de una investigación puramente básica, con un virus que nadie daba, por decirlo así, un duro o un euro ahora por él, pues han salido unas aplicaciones muy importantes. Aplicaciones como esta. El descubrimiento del equipo de Margarita Salas se utiliza hoy para investigar crímenes en todo el mundo. Es fundamental para que la policía forense pueda identificar a los cadáveres. Perdónenme, quizás me estoy equivocando, pero aplicaciones, por ejemplo, como las que vemos en las series de televisión de CSI. Exactamente, del CSI, exactamente. Se ha demostrado a lo largo de la historia que, aunque tú intentes dirigir tu investigación hacia un objetivo concreto, nunca sabes lo que te vas a encontrar por el camino. Quiero decir, el que no está tratando de investigar nunca va a encontrar nada. Tú nunca sabes dónde va a estar lo que haga cambiar el mundo y ni siquiera sabes si ese cambio se va a producir en un plazo muy cortito de tiempo, en años, o va a tardar décadas. Cualquier tratamiento que haya ahora, que es inmediato, por ejemplo, para el cáncer, está basado en descubrimientos que en un principio parecía que estaban alejados de la aplicación práctica. Han venido de una investigación básica que luego ya ha sido pues en forma de medicamento, en forma de tratamiento. Y uno asume que cuando financia a 100 grupos o cuando financia a 100 pequeñas empresas que hacen biomedicina, asume que 99 no van a funcionar, pero la confianza es que salga una que pueda mover un país. Un premio Nobel israelí dijo, ese mismo problema lo tenemos en Israel. Nosotros sabemos que somos un país pequeño, sin recursos naturales. No tienen diamantes, no tienen oro, no tienen petróleo. Entonces la única forma que tenemos de salir adelante como país es investigar, es generar conocimiento y es generar riqueza. De este edificio gris, del Centro de Tecnología Biomédica, salió el proyecto de investigación estrella de la Unión Europea. The Human Brain Project will put Europe at the forefront of neuroscience. My brain is always ticking, my brain. Europa está intentando crear artificialmente un cerebro así, a partir de un superordenador. Europa propuso la creación de un gran proyecto europeo que fuera el líder a nivel mundial, ¿no? Pues un viaje a Marte o viajar a las profundidades de los océanos, eran unos 2.000 millones de euros. Nos presentamos 40 grandes proyectos y al final quedamos el grafeno y el Human Brain Project, y así fue. Uno de sus creadores es él, Javier de Felipe. Esto es lo que nos hace ser humanos. 126 laboratorios de todo el mundo están en este preciso momento trabajando en este proyecto. Su ingrediente principal está en estas neveras, 1,4 kg de peso. Hay que ser muy cuidadoso, porque aquí trabajan con cerebros. El equipo de Javier de Felipe trata de diseñar un cerebro artificial. Si lo consiguen, será un paso más para curar algunas enfermedades degenerativas. Para poder
tratar de parar la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, o cualquier otra enfermedad, es crítico conocer cómo funciona el cerebro, porque si no sabemos cómo funciona el cerebro, va a ser muy difícil saber cómo se ha alterado para dar lugar a esa enfermedad. Tenemos que saber cómo son los circuitos del cerebro, en dónde se está alterando, por qué estamos perdiendo la memoria, qué es lo que está ocurriendo a nivel del cerebro. En el caso del Alzheimer, lo que se busca no es curar a los pacientes una vez la enfermedad ha avanzado. Eso es imposible, pero sí se podría parar en cuanto se detecta. Entonces, cuando uno empieza a tener la enfermedad y dice, oye, me gustaría tomarme algo para que esto se pare, y dice, pues no tenemos nada. Pues eso es tremendo, ¿no? Sobre todo porque te das tú mismo cuenta, entonces es un sufrimiento grande. Si pudiéramos parar la enfermedad, sería maravilloso. O sea, retrasar el progreso. Eduardo cuida a su madre, enferma de Alzheimer, desde hace 6 años. Sientes el desasosiego de que tienes un familiar que la padece y que sabes que no tiene cura, que es como un tumor irreversible. Que la vas a seguir viendo avanzar y que no vas a poder hacer nada para solucionarlo. Se me vino el mundo encima. Tuve una fase inicial donde era muy ligero, muy leve. Te vas dando cuenta de que se produce una repetición de las cosas, las dice muy frecuentemente y las repite mucho. Cuando ves que empiezan a producirse una serie de carencias en la limpieza de la vivienda y lo primero que se produce es esa pérdida de memoria inmediata. Corazón, ¿tienes sueño? Hay un desconocimiento en la sociedad terrible de lo que es la enfermedad y el grado que está alcanzando entre la población. Eduardo ha tenido que ver cómo su madre perdía la memoria impotente, sin poder hacer nada. Ni siquiera cobra una ayuda a la dependencia, porque la Comunidad de Madrid la valoró y creyó que no era necesario. Pero la lucha de Eduardo es otra. Quiere que se investigue el Alzheimer. Cree que no se hace porque no es rentable. El carácter mercantilista del que se le ha impregnado a esta sociedad, pues ha hecho que este tipo de cuestiones solo se aborden desde un plano puro y duro económico. Hay muchas empresas farmacéuticas que han dejado de investigar en enfermedades de Alzheimer, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas, porque se invierten muchísimos millones, pero no tienen resultados. 1 de cada 5 euros que se invierten en investigación en este país es de la industria farmacéutica, pues pesamos un 20% en esa materia. Si los ingresos, porque nuestro mercado se ha contraído como consecuencia de la crisis, pues se han reducido, lógicamente eso tiene que repercutir en diferentes ámbitos y entre ellos está la investigación. Las grandes compañías farmacéuticas lógicamente financian proyectos que son rentables y a lo mejor es más rentable pues un remedio contra calvicie que tiene un mercado mucho más grande que buscar remedios pues contra enfermedades raras que pueden ser muy incapacitantes, muy graves, pero que sus mercados son pequeños. Se ha perdido el carácter social de incluso las personas como son los ancianos, que han llegado a pasar en algunos momentos a ser vistos por la sociedad como hasta un estorbo. Es muy triste. Pero aún hay un grupo de enfermedades que lo tienen mucho peor para recibir dinero, las que afectan a países pobres. Este español, Pedro Alonso, lidera la lucha mundial contra una de las enfermedades epidémicas del planeta, la malaria. Solo en África casi 700.000 personas, la mayoría niños, mueren cada año de esta enfermedad transmitida por un simple mosquito. Pedro, investigador del Hospital Clínic de Barcelona, trabaja en este centro de Mozambique. Tiene lista una vacuna que podría revolucionar la lucha contra la malaria. Como nunca antes en la historia de la ciencia y de la salud pública y de la salud de los países en vías de desarrollo, estamos con un horizonte temporal en que casi vemos el registro de la primera generación de vacunas de malaria para uso a gran escala. Su investigación le ha valido el premio Príncipe de Asturias. Recogen el galardón los doctores Pedro Alonso y Clara Menéndez. Junto
Junto a él trabajan científicos de 7 países en 11 centros de África y Europa. Entre ellos, John Alponte, que recibe en Barcelona los datos que Pedro Alonso le envía desde Mozambique. No es lo más común que se encuentre en España para investigar, pero la malaria es un problema mundial y entonces necesita soluciones de orden mundial. Y funciona la vacuna, ya te digo, en los estudios que hasta ahora han mostrado una eficacia alrededor del 50% en los niños un poco más grandes y alrededor del 30% en los niños más pequeños. Pero, como casi siempre, la investigación de Pedro y John ha chocado con un gran problema: la falta de dinero. Solo una farmacéutica ha querido invertir junto al Hospital Clínic. Por suerte, un millonario llegó a tiempo para salvarles. Este no. Este otro que se parece mucho a él. Este. Bill Gates ha donado más de 500 millones de euros al proyecto de la vacuna. Las vacunas de malaria son una de las grandes necesidades que tiene la humanidad y que tienen menos potencial económico. Y esto es uno de los factores que ha llevado a que su desarrollo sea más lento, porque no es muy atractivo para las farmacéuticas. Esto no es así, pero no es así y además los datos lo demuestran. En España, por ejemplo, hay un centro de investigación para malaria. Es uno de los más importantes del mundo y es de una compañía farmacéutica. Investigan todo este tipo de infecciones de los países que están en estos momentos en vías de desarrollo. ¿Cómo financiamos la investigación de enfermedades de los pobres? Pensemos en enfermedades raras, que pueden no ser interesantes para la industria. Eso no va a venir del mundo de la empresa, no va a venir. Porque el interés económico que hay detrás, claro, lógicamente es mucho menor. En esos casos tiene que ser o fondos públicos o fundaciones que tienen un compromiso real. Si lo que la gente quiere es que se invierta en investigación de otros problemas, pues tendrán que con su voto y con sus iniciativas fomentar acciones que faciliten la investigación en esas enfermedades. Las grandes compañías farmacéuticas invierten en todo lo que es investigación porque es el suministro de productos que le pueden garantizar la perpetuidad de la compañía. Tan importante que se presente